Haseyo chingos y bienvenidos una vez más a este canal de análisis políticos, históricos y sociológicos. El día de hoy les voy a hablar sobre el origen de la Semana Santa. Lo que nosotros conocemos el día de hoy como Semana Santa pues no es más que esta continuación de la modificación de la cultura de los antiguos espacios sagrados y las conjunciones y tradiciones milenarias de los fieles que se resisten a abandonar sus antiguas prácticas y de los ritos estos milenarios que comenzaron en el Neolítico con los primeros cultivos hace aproximadamente 8000 años y que se dan en la primera luna llena tras el equinoccio de primavera. Esta festividad marcaba el momento en que se podía comenzar a sembrar cebada, el primer cultivo humano cuya semilla tiene que enterrarse o morir para rebrotar como una nueva vida. Esta era una fecha crucial para ese tipo de sociedades y pues no es extraño que muchos calendarios la contemplen como un acontecimiento importante, una festividad e incluso como un comienzo del año para algunas culturas. Esto pasaba con los calendarios chinos y romanos. Recordemos que en la Roma antigua, marzo era el primer día del año, que celebraban en estas fechas sus diferentes festividades agrícolas. Estos ancestrales ritos fueron ganando misticismo, basando su supervivencia en el perfecto conocimiento de los hitos astronómicos, tanto solares como lunares, que marcan las diferentes estaciones del año, el rito de las cosechas y por ende la vida de estas civilizaciones. A lo largo y ancho de todo el mundo, desde los fenicios hasta los griegos o los celtas, todas las culturas celebraban con ritos particulares lo que viene a ser el renacer de la vida, que trae el final del invierno con el equinoccio de primavera. Temus, el dios babilónico, moría y renacía en aquellas fechas. Los egipcios convirtieron la fiesta de Marduk en el de la pasión, muerte y resurrección de Osiris, celebrada a partir de la quinta dinastía hace aproximadamente 5000 años. Duraban 3 días y culminaba con el Domingo de Gloria de Semana Santa, el mismo día en que Marduk volvía a la vida para los egipcios. Los hebreos recogieron lo que viene a ser esta fiesta hace aproximadamente 3500 años, tras el éxodo, y la llamaron Pesach. Como ya se sabe, la cultura romana no tenía ningún tipo de problema en aceptar o asimilar o incluso oficializar a cualquier deidad o rito extranjero dentro de su misma cultura. El pragmático romano creía que cuantos más dioses tuvieran de su lado, mejor era para el Estado. También celebraban la llegada de lo que viene a ser la primavera. En este caso, la festividad en honor a Cíbeles, la gran diosa madre de Anatolia, la antigua Frigia en el centro de la actual Turquía, y su hijo amante, Atis. Cíbeles había llegado a Roma, según el historiador Tito Livio, gracias a la culpa de Aníbal. Según los relatos de este historiador, por los años 205 y 204 a.C., el pesimismo y la desesperación se habían apoderado de lo que viene a ser Roma por las derrotas que Aníbal, el famoso general cartaginés, había infligido a los ejércitos romanos. Envió una delegación a la profetisa de Delfos para que interpretase lo que viene a ser la profecía de los libros sibilinos, en la que se decía que siempre que un enemigo extranjero invadía Italia, solo se le podrá expulsar y vencer si la madre del monte Ida es trasladada de Pesinunte a Roma. La profetisa confirmó la profecía escrita y fueron enviados mensajeros del rey Pérgamo a Asia Menor para solicitar que la piedra negra sagrada del meteorito, encarnaba la presencia de la diosa en su templo, fuera trasladada a Roma. Esta piedra negra, que fue la forma bajo la cual hizo la diosa de este largo viaje, fue entronizada con el Capitolio en el Templo de la Victoria, a la espera de la construcción de su propio templo, que se inició ese mismo año, en el año 204 a.C. Un año después, Aníbal abandonó Italia y el templo dedicado a la diosa fue inaugurado el 10 de abril del 191 a.C., en el Monte Palatino. En recuerdo de este acontecimiento, se instauraron lo que viene a ser ludi galenses, que se celebraban anualmente en honor a Cíbeles, los días del 4 al 10 de abril, en los que, entre otros muchos actos, tenía lugar una procesión en la que Lucrecio y Ovidio destacan el estruendo de las
flautas frigias, la danza y los eunucos bailando al ritmo de los tambores y golpeando los címbalos, y la procesión de la diosa paseada a hombros de sus fieles por las principales calles de la ciudad. Pero esas festividades de la diosa no son lo que la traen a este video, sino las festividades celebradas en honor a su hijo Atis, y que conmemora su asesinato y resurrección, ambas a manos, dependiendo realmente de la historia de su amante o madre, Cíbeles. Pero profundicemos un poco en lo que viene a ser la raíz de este tipo de festividades que se celebraban en la antigua Roma. En todas las versiones de este mito, Atis era un joven muy bien parecido, muy atractivo, de gran belleza. Incluso se le identifica mucho y se le compara con Adonis, al que la diosa Cíbeles se enamoró perdidamente. Añadió este tipo de morbo en diferentes versiones que hablan de que Cíbeles es la madre de Atis. En unas, este joven muy agraciado muere por el ataque de un jabalí, y en la más sensacionalista muere a consecuencia de que su celosa madre o amante se enteró de la infidelidad de Atis con una preciosa ninfa. La enfadada diosa comienza a golpear al joven hasta que esté presa de la culpa, y para no quebrantar de nuevo el voto de fidelidad prestado a su diosa madre, se mascula bajo el pino donde cometió esta infidelidad, sangrado en brazos de Cíbeles. En otras versiones, el joven se castra al enloquecer después de que la diosa cortara el árbol al que estaba ligada la vida de la ninfa, y ésta muriera. Pausanias, que era un historiador griego, cuenta otra versión de los hechos. Dice que Zeus, estando dormido, dejó caer semen en la tierra, y que con el tiempo la tierra hizo brotar un demon que tenía dos órganos sexuales, uno de hombre y otros de mujer. Le pusieron el nombre de Agdistis. Pero los dioses, encadenando a Agdistis, le cortaron los órganos masculinos. Por lo tanto, nació de ellos un almendro que tenía un fruto en sazón, y dicen que una hija del río Sangario tomó del fruto. Aquel fruto desapareció en el punto de pliegue de su vestido, y ella quedó embarazada. Dio a luz a un macho cabrío y cuidó del niño expuesto. Cuando creció tenía una belleza más que humana. Entonces Agdistis se enamoró de él, pero una vez crecido, sus parientes enviaron a Atis a Sinunte para que se casara con la hija del rey. Se cantaba el himeneo cuando Agdistis se presentó, y Atis, volviéndose loco, cortó sus genitales, y también se los cortó, que le dio a su hija en matrimonio. Pero se supone que Agdistis se arrepintió de lo que le había hecho a Atis y consiguió, con ayuda de Zeus, que no se pudiese ni se corrompiese ninguna parte del cuerpo de Atis. Esta es una de las versiones más conocidas del mito de Atis. Estas historias de muerte y renacimiento se conmemoraban en Roma de forma oficial desde que el emperador Claudio incorporó la religión oficial del Estado en el culto frigio del árbol sagrado. Se hacían ritos y festividades que pues vamos a ver a continuación, porque son muy parecidos a los ritos que se llevan a cabo en Semana Santa. El 15 de marzo era el primer día y se conmemoraba con una procesión de portadores de cañas. El nacimiento de Atis expuesto en una cuna de cañas en las aguas de un río, o el encuentro del mismo en un cañaveral en el que se había escondido tras su castración. A continuación se procedía al sacrificio de un buey de fertilidad, y se guardaba entonces una semana de continencia y abstinencia, en la que no se podían consumir cerdo, pescado, pan o granadas. El 2 de marzo se celebraba lo que viene a ser la ceremonia del árbol. Esta la realizaba una hermandad religiosa, la Dendrophori Magnae de un Matris, o consagración de portadores de árboles de la diosa madre. Ellos cortaban un pino en un bosquecillo consagrado a la madre de los dioses. La operación de la tala del árbol, que debía de ser cortado y nunca arrancado de raíz, se realizaba a la salida del sol. El pino cortado era entonces envuelto en vendas de lana, como se decía en los viejos relatos de los frigios. Cíbeles había hecho con el cuerpo de Atis lo mismo. Las ramas se adornaban con violetas y con los atributos de este dios: la siringa, el cayado, el panadero, los címbalos y la doble flauta. Una figurilla de Atis, probablemente de madera, se colocaban por último entre las ramas. Partía entonces un cortejo que recorría las calles de la ciudad.
y los gali desfilaban llevando sueltas entonces sus largas cabelleras, tocando sus panderos y golpeándose el pecho en señal de duelo. Los dendrofori, provistos de ramas de pino y de antorchas, entonaban cantos fúnebres, era como el funeral de Atis. Al término de la procesión, el árbol quedaba expuesto fuera del templo a la adoración de los fieles, y transcurrido cierto tiempo se verificaba el sepelio entre un coro de llantos, de clamor y de música, címbalos y de tímpanos. Muchos devotos permanecían toda la noche en el santuario, llevándose para honrar la vida de este árbol muerto. El 23 de marzo era el día de los funerales y de los lamentos del dios Atis, que incluía un concierto fúnebre con instrumentos de viento, especialmente trompetas. Esta ceremonia giástica, presidida e iniciada por lo que viene a ser el Archigallus, se celebraba en torno al pino, aras del santuario, efigie de la Mater. El 24 de marzo se conocía como el Día de la Sangre, porque el Archigallus cortaba sus carnes en trozos de cerámica y laceraba la piel con dagas, untando su sangre en el pino que representaba a Atis muerto, y en presencia de la efigie de la Mater. De este modo se actualizaba el sacrificio de Atis con su sangre derramada, del que habían surgido lo que viene a ser las violetas, simbolizando la resurrección de la vida en primavera. Fieles debilitados por el ayuno y enardecidos por la ceremonia ritual se flagelaban, fortalecidos por la tensión del ritual, y lo limitaban conforme alcanzaban ese tipo de éxtasis. Enajenados por la música enloquecedora, extenuados por ese tipo de danzas agotadoras y aturdidos por los gritos ensordecedores de los que se flagelaban, utilizando dos instrumentos rituales, lo que viene a ser el flagelo de tiras de cuero y huesillos que desgarraban sus espaldas, y el cuchillo de doble filo que hacía brotar la sangre de los brazos y de los hombros. E incluso en honor a Atis realizaban lo que viene a ser una posterior mutilación sexual. Los novicios, excitados por toda esta representación, culminaban su actuación cortando de manera drástica su propio con un cuchillo pedernal y lanzándolo a la estatua de Cíbeles, probablemente como un gran acto de sacrificio fecundador de la diosa madre, para después salir gritando de dolor. Ahí donde caían, en esa casa más próxima, ellos tenían el deber de cuidarlos y de sanarlos. Los símbolos sagrados se rociaban con lo que viene a ser la sangre de los devotos, para conseguir ese tipo de purificación y expiación colectiva de la sociedad. Los beneficios de la misma se dedicaban en primer término al emperador y a la casa imperial, y en segundo término al senado, el pueblo o la ciudad. Finalizando el día, el pino amortajado y engalanado se cerraba en el sótano del templo hasta su eliminación al año siguiente. A continuación, se iniciaba una vigilia que servía de preparación para lo que viene a ser el momento del retorno de Atis a la vida. Preparados por una dieta de leche y de miel, que eran alimentos de niño, los neófitos del culto se disponían también a renacer en una nueva vida. A la hora del alba se colocaban ante la estatua de la Mater un lecho procesional donde se suponía que yacía el espíritu del dios muerto. Se encendía una luz en la penumbra y el Archigallus anunciaba la existencia divina de Atis y del culto junto a la diosa, con el que se garantizaba el ciclo anual de la vegetación y de la salvación de sus seguidores. Estos pronunciaban gritos de júbilo y celebraban este día con una fiesta llamada Hilaria, Día de la Alegría, el día 25, coincidiendo con el equinoccio de primavera. Tal día era de diversión en el que se permitían licencias que no se daban en otros momentos y se celebraban diversos festejos en las calles. El día 26 era una jornada de descanso y el día 27 de marzo, en época imperial, tenía lugar lo que venía a ser la procesión pomposa de la estatua de piedra de Cíbeles, sobre un carro de plata hasta el río Almo, un pequeño afluente del Tíber, donde era lavada junto con los demás objetos sagrados por el Archilagos vestido de púrpura, que era el color de la diosa, quien luego la secaba y la espolvoreaba con ceniza. Así se aseguraba la fecundidad de las mujeres, la fertilidad de los campos y sobre todo el renacimiento de las almas en una vida nueva, lejos de los sufrimientos y las penalidades de la vida terrenal a la que estaban acostumbrados. Finalizado el acto, regresaban al templo en procesión. Las religiones
mistéricas o misteriosas surgieron en el periodo helenístico y continuaron en la época romana hasta alrededor del siglo V, cuando la mayoría de las tradiciones paganas del Imperio Romano fueron sustituidas por el cristianismo. Estas creencias se caracterizaban por elaborar rituales organísticos, conocimientos secretos y énfasis en una relación personal directa con Dios en particular. Los antiguos dioses griegos y romanos eran distantes e indiferentes a las preocupaciones de los humanos, pero los dioses de las religiones mistéricas, sin embargo, preocupaban genuinamente por la humanidad y se podía acceder personalmente a ellos con relativa facilidad. La diosa egipcia y el centro de la religión mistérica particularmente popular alimentaba al Nilo con sus lágrimas, y en el pasado era la responsable de nutrir al faraón y otorgarle su poder divino para que reinara eficazmente en Egipto. El culto a Atis era una religión que incluía ritos y rituales orgiásticos. Los sacerdotes de esta religión, los Gaiai, eran eunucos. Este requisito formaba parte de la recreación de uno de los principales mitos de Atis y Cíbeles. Algunos afirmaban que Atis murió crucificado en un árbol y resucitó entre los muertos, además de que nació el 25 de diciembre de una virgen que se llamaba Nana. En otra versión del mito, Atis era un sumo sacerdote de Cíbele que huía de un rey que estaba sexualmente interesado en él. Cuando fue atrapado, Atis castró al rey, provocando que el rey, que estaba muriendo a causa de la pérdida de sangre, le hiciera lo mismo, esto como una venganza. En esta versión, Atis es hallado muerto por Cíbeles debajo de un árbol. Aunque hay muchas versiones del mito, como ya les mencioné algunas de esta misma, pues la mayoría terminan con algún tipo de castración por parte de Atis y el mismo debajo de un árbol o transformándose en un árbol. Existen otras versiones del mito que son un poco más parecidas al relato que nosotros estamos acostumbrados a escuchar en los evangelios, pero pues estos son posteriores a la aparición del cristianismo en varios siglos, y lo más probable es que pues fueran influenciados por el mismo cristianismo, más que a la inversa. Otro aspecto que cabe destacar es que no se realiza ninguna oferta de salvación en este mito de Atis. En una de las versiones que se presentan de este mito, cuando Atis muere, se supone que su sangre ayuda a que surjan flores en el lugar donde él murió, pero su sangre no parece afectar a nadie que no esté interesado en las flores. Atis era también conocido como el dios de la vegetación, y la conexión entre su muerte y el árbol fue concebida para simbolizar este ciclo por el cual la vegetación se reduce en los meses de otoño e invierno y que regresan en la primavera. Este simbolismo no vemos que aparezca en los evangelios, donde Jesús muere solo una vez y resucita solo una vez. Parece que las supuestas semejanzas entre Jesús y Atis se han exagerado. No existen realmente evidencias que sugieran que Atis fuera de manera similar a Jesús, o que actuara como una deidad que podía traer salvación a toda la humanidad. En cuanto a la Pascua de Resurrección, se celebra siempre el primer domingo siguiente a la primera luna llena de primavera. Por esto su carácter cambiante. Bien, esta fiesta es similar a otra egipcia que se celebraba el mismo día para conmemorar la entrada de Osiris en la luna. El tiempo de la Pascua cristiana tiene su origen en la celebración judía del mismo nombre. Ya desde el Nuevo Testamento se considera que la crucifixión de Jesús durante la Pascua no fue una casualidad, sino que vino determinada por el sentido antitípico de la muerte expiatoria del Mesías. Nuestra Pascua, que es Cristo, dice Pablo, ya fue sacrificada por nosotros. Esto lo mencionan en Corintios. No hay constancia bíblica de que los primeros cristianos conmemoraran o celebraran la resurrección de Jesús. Probablemente se repetía varias veces al año, mediante reuniones en las que se partía el pan y se compartían pues diferentes alimentos. La gran mayoría de los primeros cristianos, hay que recordar que procedían de la comunidad judía, que seguía como hasta hoy celebrando su fiesta de Pesa o de Pascua, el día 14 del mes de Nisán, como recuerdo de la liberación de la esclavitud en Egipto en los tiempos de Moisés. La cercanía entre ambas comunidades debió de fomentar que muchas iglesias cristianas consideraran la Pascua judía como la fecha idónea para rememorar resurrección.
Con el tiempo surgió entre los cristianos una serie de diferencias entre las fechas de la celebración. Los que eran pertenecientes al culto o de origen judío lo hacían a continuación de la Pascua judía, que caía cada año en un día de la semana distinto. Pero pronto en lo que viene a ser la comunidad cristiana latina occidental, como ocurrió en tantos otros aspectos, se comenzó a hacer coincidir a la Pascua con el mismo día de la semana en que Jesús resucitó, es decir, con el domingo. Este cambio vino determinado por el interés de fomentar esta festividad semanal con el origen solar. Ya se venía utilizando para la santificación del primer día de la semana el argumento de que ese era el día en que Jesús había resucitado. Pero no hay que olvidar que en estos cambios de festividades también pesaba la inclinación que tenía la Iglesia de la ciudad de Roma a diferenciarse de los judíos, todo por el miedo que podían llegar a tener de que las autoridades romanas los confundieran con ellos. Por eso no se quería que la celebración de la Pascua cristiana coincidiera con la judía. Es posible apreciar en el tipo de actitudes la separación progresiva que se dio de los judíos por parte de los cristianos latinos y ciertos gérmenes del antisemitismo cristiano medieval. Como consecuencia, las iglesias cristianas de Oriente, que estaban más próximas al lugar de nacimiento de la nueva religión, observaban a la Pascua de Resurrección según la fecha de la fiesta judía, mientras que las iglesias de Occidente celebraban la Pascua de Resurrección en domingo. Esta diferencia la han mantenido hasta el día de hoy lo que viene a ser la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa. Constituyen uno de los motivos del cisma que protagonizaron ambas en el 1054. Como en tantas otras facetas de la teología y de la praxis católica, la llamada Semana Santa ha acogido todo tipo de prácticas de origen pagano. Lo mismo que en la Navidad, donde la católica tomó los ritos ancestrales relacionados con el renacimiento del Niño Sol en ocasión del solsticio de invierno, y que la noche del San Juan se evocaba en el solsticio de verano, que también tenía ciertos vínculos con esta cultura solar. En la Semana Santa afloraron diferentes festividades en torno al equinoccio de primavera. En las regiones nórdicas de Europa, así como también en los Estados Unidos y Canadá, el domingo de Pascua es celebrado en varias costumbres que provienen de Babilonia, tales como el pintar diferentes huevos de diferentes colores, esconderlos y hacer que los niños los busquen para comerlos. Gunther Hirschfelder menciona que el huevo es un símbolo antiquísimo de la Semana Santa. Él es experto en folclore y cultura popular de la Universidad de Bonn. Pero antes de servir a la causa cristiana, el huevo fue un elemento recurrente en muchas otras culturas, ya que este simboliza la vida. El conejo y la Semana Santa son en muchos países cristianos dos motivos inseparables desde hace siglos. También la simbología del conejo posee un alto contenido pagano. El conejo representa la fertilidad, puesto que es un animal capaz de dar a luz hasta 20 crías por año. El conejo simboliza la fertilidad, aunque muchos de los que los devoran realmente no lo saben. La fertilidad, el nacimiento de la vida, tanto animal, el huevo y el conejo como vegetal, representada principalmente por la llegada de la primavera. No son solo tradiciones de origen cristiano, sino que están muy relacionadas con estos cultos al sol y a la madre naturaleza, y con las ancestrales religiones politeístas. La Semana Santa entre los pueblos indígenas de México también tiene otro tipo de origen y otra connotación. Estos festejos aquí en nuestro país surgieron en el periodo de la evangelización por parte de las órdenes religiosas, como una forma de teatralización, para que los rituales católicos pudieran ser mejor comprendidos y asimilados por la población indígena, que estaba reacia a aceptar ese tipo de cultura extranjera que querían imponerles. La cosmovisión indígena considera a la vida como un ciclo y al mundo como un lugar hecho de dualidades. Este se manifiesta de una forma clara en esta fiesta. La dualidad se da en una misma Semana Santa, donde las fuerzas del mal se hacen presentes y luchan contra las fuerzas del bien. Esta visión de la dualidad como opuestos complementarios conforman una unidad cosmogónica compleja, lo que permite que la otredad, la alteridad o el otro tengan cabida en la fiesta indígena, e incluso sea necesaria para mantener lo que viene a ser la estabilidad, identidad, unidad y la existencia misma de la comunidad indígena.
La celebración anual de la Semana Santa o de la Semana Mayor tiene sus orígenes en la fe cristiana católica, en la cual se conmemoran los últimos días de la vida de Jesús de Nazaret, desde su entrada triunfal en Jerusalén hasta su resurrección gloriosa. No existe una fecha exacta o precisa para su celebración, ya que está supeditada a la fase de la luna llena, por lo cual las fechas pueden variar año con año, aunque la secuencia y su significado no alteran su esencia. Con la religión católica, la Semana Santa es la última semana del periodo conocido como Cuaresma, que da inicio el miércoles de ceniza y termina con el Viernes Santo. Durante este periodo se tienen que cumplir 7 viernes de Cuaresma, ya que cada uno de ellos está dedicado a una advocación religiosa o pasaje del periodo de la Pasión de Jesucristo. Hay personas que afirman que durante los 7 viernes se tiene que hacer penitencia total. La Cuaresma es este periodo de 40 días en el que se establecen los ritos de penitencia y arrepentimiento, que contrarrestan con las fiestas de carnaval, que son la antesala de la Cuaresma. En dichas fiestas de carnaval se transgreden las normas, se desfogan las pasiones humanas y los deseos carnales, dando cabida a este refrán que dice: miércoles de ceniza se separan los amantes y el sábado de gloria vuelven a lo que fueron antes. La celebración de la Semana Santa tiene sus orígenes en las peregrinaciones a los lugares de la Pasión de Jesucristo, que se llevaron a cabo en los siglos IV y V, donde se recitaban oraciones e himnos según afirma San Jerónimo, pero son los franciscanos quienes desde el año de 1342, año en que se hacen cargo de la custodia de los santos lugares, cuando se inicia la devoción fuera de Jerusalén, principalmente en Italia, tratan de imitar a los devotos peregrinos que van a venerar a los santos lugares de Jerusalén. Otro de los factores que originó esta celebración, se propaga por toda Europa, fue la conquista de Jerusalén por los musulmanes, revivada por el regreso de las cruzadas y por algunos frailes como Álvaro de Córdoba, quien en el siglo XV fue impulsor de la Vía Crucis en el mundo hispano. Al propagarse la celebración de la Semana Santa, la Iglesia trata de establecer lo que viene a ser la norma para su festejo, ya que en un principio no existía una división de estaciones. Es hasta el siglo XIII cuando se determina la ruta de la Vía Dolorosa. Se establecen 4 estaciones, y en el siglo VI fue cuando se estableció lo que viene a ser las 14 estaciones actuales que conocemos. La primera estación es la de los azotes, la segunda estación es la de la cruzacuestas, la tercera estación es la primera caída, la cuarta estación los finos amantes, la quinta estación el crineo, la sexta estación la Verónica, la séptima la segunda caída, la octava las piadosas, la novena es la tercera caída, la 10ª es el expolio, la 11ª es la crucifixión, la 12ª la expiación, la 13ª estación es el descendimiento, la 14ª estación es el santo entierro. La celebración de las diferentes misas, procesiones, así como la conmemoración de sus últimos pasajes de la vida de Jesús de Nazaret, se han ido instituyendo por la Iglesia Católica al pasar los años. Sin embargo, la Iglesia no pudo ni ha podido evitar que cada pueblo, región, religión o país le ponga su propio sello. Durante la época virreinal encontramos diferentes descripciones de estas fiestas que datan entre los años de 1582, donde se señala la gravedad y la solemnidad con que se llevan a cabo las peregrinaciones. En el caso de la celebración de la Semana Santa, entre los indígenas de México existe una combinación de elementos donde no solo se recuerda la pasión de Cristo, sino también la toma política y religiosa del continente americano, la renovación de la tierra, y en algunos casos se llega hasta la transgresión de las normas, como sucede con los raramuris en la Sierra Tarahumara, donde los fariseos rompen los tabúes de su propia cultura en complicidad con el Judas, que se caracteriza por su actividad sexual similar a lo que sucede entre los coras en Nayarit, donde también son los fariseos quienes transgreden esta norma a través de juegos sexuales, peleas, entre otras cosas. Pero todos estos elementos tienen una secuencia y una relación lógica de acuerdo con la cultura donde se presentan. Entre los pueblos indígenas de México, estas fiestas son parte del sistema de ordenación del tiempo, son parte de un engranaje, es decir, un ciclo festivo.
Dicho ciclo está directamente asociado con el ciclo agrícola. Es por esto que la Semana Santa entre los indígenas está constituida de tantos elementos. No se entendería nada más con la explicación religiosa. Las fiestas en este tipo de culturas son la transmisión oral y se convierten en diferentes instancias socializadoras, pues son el espacio donde se puede registrar y transmitir sus valores, normas, concepción del mundo y esta cosmovisión indígena que es parte de nuestra cultura. En estos festejos la danza, la música, la teatralización, así como el arte en general, juegan un papel importante. En estas culturas las artes, entre ellas la música, se encuentran íntimamente relacionadas con la reproducción social. No como reflejo mecánico, sino como la materialización del pensamiento en una interrelación global y constante. Muchísimas gracias por ver este video. Les agradezco mucho todo el apoyo que me han estado dando en el canal. Voy a intentar seguir subiendo contenido más seguido y pues no solamente de los temas que he ido tratando, sino de todo lo que viene a ser cultura de ciencias sociales, análisis políticos, históricos, sociológicos. Y también me gustaría saber en los comentarios cuál es su opinión, cómo celebran ustedes la Semana Santa, qué les parece, cómo la celebran los indígenas de nuestro país, que es México. Si ustedes son de otro país, ustedes cómo la celebran, qué opinan sobre el mito que dio origen a lo que viene a ser la celebración de la Semana Santa. Me gustaría mucho saber en los comentarios qué piensan. Muchas gracias, espero que le puedan dar like, suscribirse, compartir el video, me ayudaría mucho. Nos vemos en el próximo video. ¡Annyeong!